Queremos escribir las expresiones de registro dadas como un registro único o combinar los logaritmos. Para hacer esto, utilizaremos la propiedad de los logaritmos dados a continuación en rojo, los mismos que utilizamos para ampliar los registros, pero ahora estaremos utilizando estas propiedades en el pedido inverso. Nuestra primera expresión tenemos 2 bases de registro 5 de x más 3 bases de registro 5 de 2. Debemos reconocer que desde que tengamos la suma, esta primera propiedad se aplicará, pero aviso cómo combinarán estos registros en un solo registro. Los coeficientes de estos logaritmos deben ser, así que antes de aplicar esta propiedad, debemos aplicar la propiedad de energía de los logaritmos aquí que dice que podemos mover a los coeficientes a la posición exponente de la parte número del registro. Lo que significa que podemos tomar este 2 aquí y hacer el exponente en la x. Y podemos mover este 3 aquí y hacer el exponente en este 2. Así que podemos escribir esto como base de registro 5 de x a la segunda más base de registro 5 de 2 a la tercera. Ahora no podemos evaluar x cuadrados, pero podemos evaluar 2 al 3. 2 al 3 igual 8. Para que podemos escribir esto como base de registro 5 de x cuadrado más base de registro 5 de 8. Y ahora, porque tenemos una suma de 2 registros con la misma base, podemos aplicar nuestra propiedad del producto, lo que significa que podemos escribirlo como un registro simple multiplicando las piezas de número de los logaritmos. Esto es igual a la base de registro 5 de x al 2 do x 8, que sería 8x al 2 do. Este sería el único registro para la expresión de registro dada. Mirando nuestro segundo ejemplo, otra vez, ahora tenemos una diferencia, así que aplicaremos esta propiedad de cuarto logaritmo, pero de nuevo, antes de hacer esto, reconocemos que los coeficientes de los registros deben ser 1. De nuevo, aplicaremos la propiedad de energía de los registros primero, así que moveremos este coeficiente de 2 al exponente en el 8, y moveremos este 3 al exponente en el 2. Así es igual al registro común de 8 cuadrados, el registro común del 2 al tercer. Vamos a seguir adelante y evaluar 8 a la segunda y 2 a la tercera. Este es el registro de 64, el registro de 2 al tercer es 8. Y ahora porque tenemos una diferencia, y 2 registros con la misma base con un coeficiente de 1, podemos combinar los 2 registros creando el cociente de las númeras partes de los registros, así que es igual al registro común de 64 dividido por 8, y esto simplifica bien. 64 dividido por 8 igual 8. Así que es simplificar el registro común de 8. Bien, vamos a echar un vistazo a 2 ejemplos más en el siguiente video.